El juego y los últimos resultados han llevado al Valencia Basket a una situación delicada a la que no ayuda nada la lesión de Sam Barroso y el desplazamiento a Atenas del próximo jueves. Sí, bueno, otro partido fuera, el equipo de momento no ha competido fuera. No sé si va a cambiar en algo la manera de jugar del equipo o qué tipos de soluciones están buscando para cambiar eso. Bueno, yo creo que es evidente de que en este nivel que estamos jugando con Barcelona, Olympiacos, nos cuesta competir, pero nosotros vamos a poner todo empeño en el mundo para cambiar la situación e intentar jugar mejor. Evidentemente que el juego que estamos desarrollando no es suficiente para competir con equipos hasta último momento. Yo creo que manera de jugar en Barcelona es diferente, por ejemplo, que manera de jugar contra Madrid, y que estás en partido un poco mejor, el equipo está más sólido, pero es evidente que nos falta cosas que te pueden mantener en el partido hasta el final. La baja de Saman Rosson durante 6 semanas va a hacer bastante mal porque era uno de los jugadores más regulares que estábamos viendo. Sí, es verdad que es un jugador sólido que ha sido uno de los mejores jugadores en principio de temporada, pero no está y hay que buscar otras soluciones. Y la llegada de Nedovic, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo lo has visto ahora? Bueno, acaba de llegar, lleva un día y vamos a darle tiempo para que se adapte. Yo creo que para él no es tan fácil en principio, en 2 días, coger todas las cosas. Es peligro que lleva este partido porque tenemos un base que acaba de llegar y otro base que de jugar de 10 minutos tienen que jugar mucho más. Pero vamos, esconderse en esto no sería justo. El coach siente la presión sobre sus hombros más por el juego del equipo que por los resultados, porque al final han sido pistas, muchas de ellas, donde se pueden perder los partidos. No la presión por el juego del equipo. No siento ninguna. Cuando uno da todo lo que pueda, lo hace con conciencia tranquila. Yo estoy dando todo lo que puedo. Sobre su puesto tampoco tiene ningún... ¿Cómo? Sobre su puesto... Esto no me preguntas a mí. Yo nunca no voy a tener miedo de esto. Si esas son cosas que tienes que preguntar el directivos, no a mí. Estas son sensaciones, lo decía el otro día en Barcelona, que tal vez un poco mentalmente el equipo se bloquea y a partir de ahí se desanima, se desespera. ¿Ha trabajado sobre ello? ¿Ha incidido en los jugadores para que superen a lo mejor ese bloqueo mental que les hace fallar tanto? Bueno, yo creo que el trabajo de entrenadores que jugadores tiran en mejor posición posible, ¿no? Si jugadores tiran en buenas posiciones y tu juego ofensivo te crea estas posiciones, es complicado pedir y poner un pistola en 100 y decir métela, no. Pues si no lo metemos, intentaremos entrenar más para que lo metemos, pero no es por eso que estoy diciendo en la pregunta anterior, que cuando tú como entrenador haces todo lo que puedes hacerlo y que cosas no salen, tampoco puedes pensar demasiado, ¿no? Hay que intentar mejorar, es evidente, pero nuestro desacierto, nuestra incapacidad muchas veces en ataque nos lleva también en el problemas defensivos. Prácticamente la marcha de Olympiacos puede ser un buen impulso, ¿no? Si allí el equipo recupera las sensaciones y se saca una victoria, podría ser un punto de inflexión hacia lo positivo, ¿no? Bueno, yo creo que primero esta es una cancha que sabemos que es difícil, pero mientras tú juegas un partido siempre tienes que ir a ganar este partido. Y todavía estamos con posibilidades de clasificarnos y esto pasa con primer partido en el Atenas, y si no pasa ahí pues todavía tenemos otra opción y otra, pues hasta que hay posibilidades no nos vamos a dejar de luchar. Pero no vencer en Grecia obliga prácticamente a ir ganando sí o sí el resto de la competición. Pues depende, esto no puedes saberlo. Yo no soy adivino para saber cómo van a acabar otros partidos. A lo mejor tú sí, sabes que, no sé, que Caja Laboral va a ganar 4 partidos o no lo sé, yo no lo sé. Lo único sé que cuando hay posibilidades hay que ganar cada partido que se presente. Y el primer partido es Olympiacos. Y si no podemos ganar Olympiacos, pues intentaremos ganar otro. Y así vamos a ver de dónde nos lleva. Yo no estoy de acuerdo contigo que si perdemos en Olympiacos vamos a tener que ganar todos los partidos. Y a lo mejor sí, ¿por qué no? Tenemos 3 partidos en casa. De a los jugadores movidos, resignados, bloqueados, ¿cómo los ve? Mucho mejor que vosotros, porque el equipo no ha perdido nada hasta ahora. El equipo está
en Liga con 3 derrotas, pero 2 son contra Madrid y Barcelona fuera de casa. El equipo está en la competición europea en último puesto, pero con un calendario muy malo que hemos tenido hasta el principio. Nos queda más fácil parte y yo no creo que tenemos que lamentarnos. Todavía estamos en nuestras manos. Yo creo que en este sentido mi mensaje es optimista. ¿Cómo espera el partido de mañana? Pues parecido al de la primera vuelta. Hemos visto en Olympiacos que le es más fácil anotar en casa, tal vez, a lo mejor por ahí puede haber... Bueno, es un equipo que han cambiado de entrenador y cuando cambias de entrenador, primeras reacciones son siempre muy agresivas, muy positivas. Todos los jugadores quieren agradar al entrenador y se ha visto contra Olympiacos, ha sido un equipo mucho más agresivo toda la cancha, mucho más confiado en sus posibilidades. Y bueno, me han jugado pocos partidos con nuevo entrenador como para dar una opinión. Han cambiado algunas cosas ofensivas, pero siguen siendo dependiendo mucho de Piquerol, de Spanoulis, de su capacidad individual en el contraataque y de su potencial físico de sus interiores. La lesión, evidentemente, una lesión nunca es buena, evidentemente, la de Van Rossum es importante, pero a Nedovic le puede, entre comillas, ayudar a que su adaptación sea más rápida, porque es un jugador que sí o sí sabe que tiene que sumar desde el primer partido. Es evidente, ahora mismo no hay otro, no. Tampoco nosotros ahora podemos saberlo en un día que lleva, segundo día hoy, cómo va a responder Chico, no. Yo lo veo con muchas ganas, con mucho querer, pero cómo se va a trasladar esto en partido, pues esto nos dirá tiempo, ¿no? El equipo hablaba del pick and roll de Spanoulis, que vive mucho eso. Al equipo le está costando mucho defender el pick and roll central. Depende del día. Depende del día. Lituania, por ejemplo, sí, le costó mucho y te castigan con muchos triples. ¿Eso se puede entrenar? ¿De qué es cuestión? No, yo no estoy de acuerdo que en el día de Lituania puede picar más bien otras situaciones, pero bueno, respeto. Equipo cuando defiende mal no es pick and roll central, es todo. Porque pick and roll central tú tienes que defender con 2 jugadores y defiendes mal, tienes que defender con 5 y muchas veces no son primeros 2 que se equivocan, son otros. Entonces en este sentido no estoy de acuerdo que, por ejemplo, tenemos problemas con eso, tenemos mucho más problemas con otros niveles de defensa. Después de pérdida, después de mal ataque, nos meten contraataque muy fácil. Esto sí que tenemos problemas. Rebote defensivo tenemos un grave problema. Entonces yo creo que incluso en este aspecto no somos tan frágiles como puede parecer. Bueno, algún partido sí, pero no es nuestro principal problema.